Bueno, pues hoy vamos a ver el último tema del curso, un tema más cortito que los anteriores, son los corticosteroides. Bien, si veis es un esquema vertical, el de cómo se producen los corticosteroides, parecido al de cualquier otra hormona, hipotálamo, hipófisis y después órgano diana. El hipotálamo tiene una hormona que es la hormona liberadora de corticotropinas y responde a estímulos externos para liberar esta hormona que estimula la hipófisis o pituitaria, otro nombre de la hipófisis, para sintetizar ACTH, ¿okay? Hormona adenocorticotropa. Bueno, pues esta ACTH va a la sangre y en la sangre va hasta el órgano diana que sea. En este caso, ese órgano diana es la médula adrenal, es decir, en la glándula suprarrenal está la corteza y la médula, pues la médula adrenal. En esta médula se van a producir glucocorticoides, es decir, los corticoides ya lo sabemos son fármacos, pero nosotros también tenemos corticoides endógenos, en concreto es el cortisol, el corticoide endógeno. Después hay un feedback negativo, como siempre que tenemos estos esquemas verticales de hormonas, la hormona inhibe su propia producción cuando hay demasiados niveles. Así que repito, hipotálamo, hipófisis, la hipófisis libera ACTH, la ACTH llega a la médula adrenal y ahí se producen los glucocorticoides, el cortisol o hidrocortisona, que es el otro nombre. En la médula adrenal también se producen otras sustancias que son los mineralocorticoides, que tienen importancia para los electrolitos, para el metabolismo de agua y de la sal y de sales. Pero estos mineralocorticoides responden más a las acciones de la angiotensina 2 que a las acciones del ACTH, ¿de acuerdo? Cuando el ACTH interacciona con esta médula adrenal, no solo estimula la producción de glucocorticoides, sino que también produce un aumento general de actividad que puede llevar incluso a una hiperplasia, a un crecimiento, aumento del flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. La síntesis de corticoides no es continua. Estos glucocorticoides endógenos, el cortisol, es pulsátil, es decir, tenemos un pico por el día y un valle por la noche, mucho más pequeña por la noche. No quiero que os aprendáis las cifras, simplemente que sepáis que la media es de unos 15 miligramos diarios, pero que varía mucho. Por la noche en general se sintetizan menos. Es una de las explicaciones, por ejemplo, cuando alguien tiene una operación quirúrgica, la primera noche siempre es bastante horrible. Mucho dolor, ¿por qué? Obviamente porque no hay estímulos externos, estás tú solo con tu dolor, pero también es verdad que nuestros corticoides endógenos, ese cortisol que tiene cierto efecto, ya lo veremos ahora, antiinflamatorio, incluso analgésico, bueno, pues tenemos muy pocos corticoides a esa hora, por eso duele más. Los corticoides, ya lo vais a ver, tienen un rango de funciones muy amplio. Y esto nos va a dar lugar a unos fármacos con muchas indicaciones muy diferentes. Ahora voy a hablar de las funciones de los corticoides endógenos, es decir, del cortisol, de la hidrocortisona, que es lo mismo. En el músculo produce una debilidad muscular, pero obviamente no a concentraciones normales. Si tuviéramos mucho cortisol, un exceso de actividad hormonal, produciríamos un aumento del catabolismo proteico. Ya sabéis que la proteína es la comida del músculo. Si rompemos proteína estamos debilitando al músculo. Y una disminución de la perfusión vascular, es decir, una disminución del aporte de sangre a ese músculo. Con lo cual, debilidad muscular, pero repito, en exceso de actividad hormonal. En cuanto a las funciones hidroelectrolíticas, ya he comentado que son más o responden más a los mineralocorticoides. Aumentan retención de sodio, pérdida de potasio, pero eso, más que para el cortisol, obedece a los mineralocorticoides. Eso sí, todos, tanto el cortisol como los mineralocorticoides, aumentan la tasa de filtración glomerular en el riñón. En el hueso tiene un perfil, digamos, desfavorable para la formación ósea. ¿Por qué? Porque inhibe los osteoblastos. Acordaros que hay dos células, osteoblastos, que aumentan la formación del hueso, osteoclastos con C, que disminuyen la formación del hueso y más o menos están en el equilibrio. Bueno, pues los corticoides inhiben los osteoblastos, inhiben esa formación ósea y además impiden o disminuyen la absorción intestinal del calcio, aunque sí es verdad que disminuyen su excreción renal. Pero digamos que en conjunto hay una resorción ósea. Más funciones de los corticoides. A nivel cardiovascular vamos a tener hipertensión. ¿Por qué? Porque se inhibe la óxido nítrico sintasa
óxido nítrico sintasa obviamente es la enzima que sintetiza óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador endógeno. Y además aumentan receptores adrenérgicos. Si vais al tema de los primeros del curso que di, del sistema adrenérgico, veíamos cómo en el sistema adrenérgico se produce una hipertensión porque las catecolaminas estimulan receptores adrenérgicos en los vasos y ese estímulo de receptor adrenérgico cierra el vaso y al cerrar el vaso sube la tensión arterial. Bueno, pues los corticoides aumentan el número de receptores adrenérgicos, es decir, aumenta las posibilidades de cerrar ese vaso y por lo tanto de aumentar la tensión arterial. Obviamente tienen funciones antiinflamatorias, ahora lo veremos, porque los corticoides, ya sabéis, son buenos antiinflamatorios. Tiene funciones inmunosupresoras, ya que disminuye tanto el número como la activación de los linfocitos, y eso va a dar lugar a otra batería de indicaciones clínicas que ahora veremos. Influye en el sistema nervioso central, en cambios en el estado de ánimo, eso será importante, también lo veremos ahora, sobre todo en las reacciones adversas. Y tiene funciones metabólicas. Aquí me voy a detener un poquito más porque las funciones metabólicas de los corticoides son complejas y además son importantes. El cortisol hace dos cosas muy parecidas en el músculo y en la grasa. En el músculo disminuye la captación de glucosa por el músculo y encima aumentamos la proteólisis, es decir, le estamos quitando comida al músculo, era lo que veíamos de la debilidad muscular, la glucosa, y rompemos proteínas. Cuando tú rompes proteínas, te quedan aminoácidos. Bien, por la parte de las grasas, en el adipocito se disminuye la captación de glucosa por las grasas y además aumenta la lipólisis, rompemos grasas y por eso tenemos ácidos grasos libres. Bueno, pues con los aminoácidos de una parte y con los ácidos grasos libres de la otra parte, vamos a tener los ingredientes para la gluconeogénesis que se produce en el hígado y que va a formar glucosa. Esa glucosa en el hígado se almacena en forma de glucógeno. Y cuando hay un exceso de actividad hormonal, esa glucosa sale a sangre. Por lo tanto, en un exceso de cortisol, de actividad hormonal, vamos a tener hiperglicemia o hiperglucemia, aumento de glucosa en sangre. ¿De acuerdo? Uso grande de corticoides, aumento de glucosa en sangre, hiperglucemia. ¿Cómo funcionan los glucocorticoides? Pues obviamente si tienen todas estas funciones es que tienen muchos mecanismos diferentes, porque si tuviera un solo mecanismo es extraño que tuviera este rango tan amplísimo de funciones. Por ejemplo, vamos a explicar cómo pueden funcionar los glucocorticoides y ahora hablo de fármacos glucocorticoides, no del cortisol endógeno, sino cómo pueden funcionar los glucocorticoides, por ejemplo, en una persona que tiene asma, que es frecuente que tome corticoides. Bueno, pues una persona con asma, imaginaros que es alérgico al polen, pues tenemos el alergeno, en este caso ese grano de polen, que va a estimular a los linfocitos TH2, los linfocitos T helper. Estos linfocitos en el sistema inmune de esa persona alérgica va a liberar citoquinas, interleuquinas, 4, 5, 13, no me importan los números, que sepáis que libera citoquinas. Bueno, pues estas citoquinas hacen varias cosas. Por ejemplo, promueven que los linfocitos B y las células plasmáticas liberen inmunoglobulinas E. Promueven también la formación de eosinófilos, que son células inflamatorias, y promueven que en los mastocitos se formen receptores para estas inmunoglobulinas E. Y cuando la inmunoglobulina E se une al mastocito, el mastocito se abre, se vierte su contenido, que puede ser histamina, heparina, factor de necrosis tumoral alfa, sobre todo histamina, y de ahí las reacciones alérgicas. ¿Qué hacen los glucocorticoides para parar esto? Inhiben la liberación de citoquinas. ¿De acuerdo? Este sería un mecanismo por el cual los glucocorticoides pueden usarse en reacciones de tipo alérgico, sobre todo respiratorio. Otro mecanismo del glucocorticoide. Ahí tenemos el glucocorticoide, ahí tenemos una célula. El glucocorticoide es lipófilo, con lo cual difunde bien a través de la membrana. Se une a su receptor, el receptor de glucocorticoides, y ambos van de la mano al núcleo, porque son receptores nucleares. Ese dímero receptor, se une a otros factores, RXR, en fin, no me importa, otros cofactores de transcripción, y lo que hacen es activar la maquinaria de la transcripción en la célula, con lo cual se va a estimular la expresión de ciertos genes. Uno de estos genes es la lipocortina. ¿Por qué quieren los glucocorticoides activar la producción de lipocortina? Bueno, en la membrana está el ácido araquidónico.
Si os acordáis del tema de los AINES, el ácido araquidónico se metaboliza gracias a una enzima que se llama fosfolipasa 2 a numerosos mediadores inflamatorios, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Son mediadores inflamatorios. Bueno, pues esa lipocortina que hemos estimulado con el glucocorticoide es capaz de inhibir la fosfolipasa 2. Resultado, el ácido araquidónico no se libera de la membrana, no se metaboliza a mediadores inflamatorios, con lo cual se reduce la inflamación. Ahí tenéis una explicación de por qué los glucocorticoides son buenos antiinflamatorios. Inhibición de la fosfolipasa 2 por estímulo de la lipocortina. No es el único mecanismo antiinflamatorio de los glucocorticoides. Aquí tenéis el ácido araquidónico que ha salido de la membrana por la fosfolipasa 2. Bien, este sería un mecanismo, el que acabo de describir, inhibición de esta enzima. Este araquidónico, por la ciclooxigenasa 2, os vuelvo a remitir al tema de los antiinflamatorios no esteroideos, se metaboliza prostaglandinas vasodilatadoras que tienen un papel importante en la inflamación. Bueno, pues los glucocorticoides son capaces de inhibir esta ciclooxigenasa 2, otro mecanismo inflamatorio, antiinflamatorio, mejor dicho. ¿De acuerdo? Así que ya veis que los glucocorticoides tienen una variedad grande de mecanismos. Y no solo estos tres. Revierte la permeabilidad de los capilares, con lo cual no se extravasa tanto líquido, se reduce el edema, buenos antiinflamatorios. Se inhibe la acumulación de células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos, al sitio de inflamación. Se inhibe la respuesta inmune, inhibe la liberación de enzimas lisosomales, es decir, todo un rango amplio de mecanismos que nos van a dar un rango amplio de aplicaciones clínicas. Vamos a hablar un poco de la toxicidad. La reacción adversa más importante de los glucocorticoides y la toxicidad más importante viene dada por la supresión de la secreción endógena. Me explico. Cuando tú das dosis muy mantenidas en el tiempo de glucocorticoides, porque no es tan importante las dosis altas. Dosis altas, si son puntuales, el cuerpo se recupera bien. Pero si son dosis de corticoides que se mantienen durante 2 semanas o más, ¿qué ocurre? Estamos teniendo muchos corticoides en el organismo, con lo cual el cuerpo interpreta que hay un feedback negativo, con lo cual deja de producir corticoides endógenos. Y al principio no pasa nada porque tenemos los exógenos para ir tirando y pueden desarrollar todas esas funciones fisiológicas que hemos visto. Pero cuando se acaba el tratamiento, si a ti te retiran de golpe todos esos glucocorticoides, ¿qué ocurre? Ahora el cuerpo necesitaría producir los suyos. Bueno, pues no lo hace. No lo hace porque ese eje hipotálamo hipofisario está completamente inhibido y tarda mucho en recuperarse. Mucho hablo de semanas o meses. Así que regla de oro con el tratamiento de corticoides largos, no retirar el tratamiento de golpe. Los tratamientos con corticoides se hacen de manera muy lenta y muy gradual para darle al eje hipotálamo hipofisario tiempo a secretar su propio cortisol. Obviamente, cuanto más potente sea el corticoide, más fácil tiene inhibir ese eje hipotálamo hipofisario. Los dos corticoides que más fácilmente inhiben ese eje es la betametasona y la dexametasona. Otra vez, no me importa que sepáis las cifras, simplemente que sepáis que la beta y la dexametasona son los corticoides con más, digamos, probabilidad de inhibir esa secreción endógena si los damos de manera continuada en el tiempo y cortamos el tratamiento de golpe. Cuando la reacción adversa viene dada por una dosis muy alta y por, digamos, mantenida en el tiempo, aparte de esa inhibición de la secreción endógena, vamos a tener más problemas. Por ejemplo, a nivel metabólico vamos a tener hiperglicemia. Ya dije antes el porqué. Por toda esa batería de reacciones que acaban en un aumento de la glucosa en el hígado. Hiperlipidemia, obesidad. Vamos a disminuir el crecimiento en niños porque se cierra la epífisis. Acordaros de ese perfil desfavorable para el crecimiento óseo. Puede provocar infecciones porque son inmunosupresores, es decir, tienes menos defensas contra la infección. Puede provocar cambios de humor, ya que afecta al sistema nervioso central. Puede provocar úlceras, pues lo pongo en interrogación, porque en teoría no afectan a la ciclooxigenasa 1. Os vuelvo a remitir al tema de los AINES, que es el problema que tienen los AINES por el cual producen úlceras y molestias gastrointestinales. En principio solo afectan a la ciclooxigenasa 2, pero hay estudios que dicen que sí que pueden producir, no al mismo nivel que los AINES, pero también puede producir. Está en debate y por eso lo pongo ahí en interrogación.
pueden producir glaucoma, pueden producir osteoporosis, vuelvo a repetir lo del perfil desfavorable para la formación ósea, pueden ser estimulantes centrales a dosis altas, esos cambios de humor, viene un poco dado por esto, por esta estimulación central, que si ya son dosis muy altas podríamos tener excitación y alucinaciones, alteraciones cutáneas, y después tenemos lo que se llama síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing es un compendio de síntomas, eso es un síndrome, un compendio de síntomas. Esto es una diapositiva clásica para enseñar todos los síntomas del síndrome de Cushing cuando alguien está tomando corticoides a dosis muy altas durante mucho tiempo. El más significativo es lo que se llama cara de luna. Esto es parece que no, pero es el mismo niño antes y después de tomar glucocorticoides. Una foto clásica también de los años 80. Esa es la cara de luna a la que me refiero. Y hay muchos otros síntomas que acabo de describir antes. Irritabilidad del sistema nervioso central, ginecomastia en el hombre, es decir, aumento de las mamas y depósitos de grasa donde no debería de haberlos. Por ejemplo, en la parte de la espalda. En fin, una distribución de grasas rara por ese efecto en las grasas que comentábamos anteriormente. Síntomas gastrointestinales, ya lo he dicho, está en debate, pero bueno. Debilidad muscular, que da lugar a una debilidad o a extremidades más delgadas, por eso hablaba antes de que la debilidad muscular se da en un exceso de glucocorticoides. En las mujeres amenorrea, hirsutismo, es decir, crecimiento del vello corporal. Una especie de petequias, es decir, cardenales en las extremidades. La piel más fina, osteoporosis, en fin, todos esos síntomas en conjunto sería el síndrome de Cushing. ¿Para qué usamos los glucocorticoides? Para muchísimas cosas. Repito otra vez, tantos mecanismos nos va a dar lugar a un montón de funciones fisiológicas y por lo tanto a un montón de aplicaciones en la clínica. Lo principal siempre, terapia sustitutiva. Cuando hablamos de hormonas, terapia sustitutiva. Que alguien tiene una insuficiencia suprarrenal y por lo tanto esas glándulas suprarrenales no están formando cortisol. Bueno, pues podemos dar o bien cortisol o bien otros corticoides sintéticos que son más potentes, por lo tanto damos menos dosis. Más o menos que sepáis, 5 miligramos de prednisona, que es un corticoide sintético, equivale a 20 miligramos de cortisol, es decir, es 4 veces más potente. No son dosis que se tengan que dar siempre de la misma manera, porque el cuerpo ante ciertos estímulos necesita, vamos a decirle así, un subidón de corticoides. Ante fiebre, ante un traumatismo, ante una operación quirúrgica, necesita que subamos esos corticoides. Eso es cuando lo damos de forma crónica. Si la terapia de sustitución es aguda, por ejemplo, en la crisis de la enfermedad de Addison, la enfermedad de Addison es una enfermedad que cursa con una destrucción de las glándulas suprarrenales, porque el sistema inmune propio ataca las glándulas suprarrenales y en una crisis para por completo la síntesis de cortisol. Si la situación es urgente, se daría cortisol por vía intravenosa, si es menos urgente por vía intramuscular, o si ya, digamos, se va haciendo más leve de forma oral. En todos los casos, tanto sustitución crónica como sustitución aguda, puede ser necesario dar mineralocorticoides. Y ya he dicho que hay funciones que son más propias de los mineralocorticoides, que tienen que ver más con los electrolitos. El que se utiliza casi siempre es fludrocortisona. Mineralocorticoides, repito, para, digamos, cubrir esas funciones que no cubrirían el cortisol. Hay otra terapia sustitutiva y es un caso bastante, digamos, específico y quería nombrarlo aparte, y es la hiperplasia suprarrenal congénita. Es un defecto en el feto, es un defecto en las enzimas sintetizadoras de cortisol, es decir, no se sintetiza cortisol porque las enzimas que dan lugar a ese producto, al cortisol, no funcionan. ¿Qué ocurre si en el feto no existen esas enzimas, no funcionan? Pues no hay cortisol. Si no hay cortisol, ¿qué ocurre? No hay feedback negativo. No hay feedback negativo. Y si no hay feedback negativo, ¿qué pasa? Que la hipófisis interpreta que hay que seguir produciendo ACTH. Voy a mover un momento, aunque tenga que darle para atrás. Voy a volver un momento al esquema en vertical para que veáis un poco lo que quiero decir. Mirad, este cortisol ejerce un feedback negativo. Si nosotros no tenemos cortisol, porque en la médula adrenal no se está produciendo cortisol, ya que las enzimas no lo producen,
no hay feedback negativo. Si no hay feedback negativo, le estamos diciendo a la hipófisis, a la ACTH, que hay que secretar ACTH sin parar. Y eso puede ser un problema. La secreción continua de ACTH, cuando no se necesita, o sea, se necesita para el cortisol, pero esa secreción continua de ACTH tenemos un problema. Os lo explico. Bueno, el problema obvio de la ACTH es la hiperplasia. Ya he dicho que la estimulación de la glándula suprarrenal por la ACTH produce una hiperplasia, pero el problema es otro. Normalmente, esta hiperplasia suprarrenal congénita por el déficit en las enzimas sintetizadoras, lo he dicho en plural, enzimas sintetizadoras, pero en un 90 y tantos % de las ocasiones, la enzima que falla es la 21-hidroxilasa. Esta 21-hidroxilasa es la que produce, ya lo digo, el cortisol. Vale. ¿Qué ocurre cuando el organismo nota que eso no funciona? Pues ese metabolismo, en vez de seguir para abajo, que es donde tiene que ir, gira a la izquierda por una vía secundaria, vamos a llamarlo así, y va a producir andrógenos, hormonas masculinas. ¿Por qué produce hormonas masculinas? Pues porque si lo veis aquí, la hormona masculina por excelencia, que es testosterona, es casi idéntica a la mayoría de los corticoides. Lo podéis ver. De manera que cuando el organismo le falla la enzima que da lugar a todos estos corticoides, la enzima, digamos, que la sustituye, va a dar lugar a una cosa muy parecida, que es la testosterona o andrógenos en general. ¿Y cuál es el problema de que en un feto empiecen a producirse andrógenos? Porque si es un feto femenino, podemos tener, por ejemplo, en la escala de Prader, un diagnóstico neonatal de una deficiencia de 21-hidroxilasa se traduce en esto, en virilización del feto. Entonces, digamos, este es el caso, un caso muy extremo, Prader 5, pero hay casos mucho más leves, pero esto se trata, si se detecta, obviamente, durante el embarazo, se detecta administrando dexametasona a las embarazadas, es decir, dando para que pase al feto, dándole al feto ese cortisol o esos corticoides que el feto no es capaz de producir. ¿Para qué? Para que exista ese feedback, no se produzca esa ACTH sin parar y por lo tanto el metabolismo no se vaya por la otra parte a producir los andrógenos. Ya para acabar, os voy a dar otras indicaciones de los corticoides que no tienen que ver con terapia sustitutiva y que muchas veces no tienen demasiada explicación en base al mecanismo del corticoide, sino que es una cosa que se ha visto en clínica que funciona, pues se ha seguido haciendo. Para alergias y para el asma, eso sí tiene una explicación mecanística, ya lo he explicado anteriormente. No es ¿cómo explicarme? No es Ventolin, no es una pistola que tú haces puff y te mejora inmediatamente los síntomas, no, no es eso. Es normalmente a más largo plazo. Se combina con los beta-2 agonistas, con esos broncodilatadores, pero es un efecto más a largo plazo. Se utilizan trastornos oncohematológicos, por ejemplo, sobre todo en la leucemia y en trastornos linfoproliferativos en general, por la prednisona sobre todo, por ese efecto inhibidor de los linfocitos. ¿Tenía también efecto inmunosupresor? Bueno, pues es uno de los componentes principales de la terapia inmunosupresora tras un trasplante. Ya sabéis, cuando se hace un trasplante, se administra un inmunosupresor para que el sistema inmune del paciente no ataque al órgano que acaba de ser injertado. Y aparte de ese inmunosupresor se dan otros fármacos coadyuvantes, y en este caso corticoides. Para la artritis reumatoide, en segunda línea tras los AINES, es decir, cuando los AINES ya dejan de funcionar, se pueden administrar glucocorticoides. En afecciones dermatológicas hay un montón de corticoides en pomada. Síndrome nefrótico, esta es una enfermedad que cursa en niños, en la cual existe una hiperfiltración y eso da lugar a una proteinuria, es decir, a presencia de proteínas en la orina, y se trata con corticoides. Normalmente responden bastante bien, pero lo que decía anteriormente, cuando tú tratas, y sobre todo a niños, con corticoides durante tiempo, esa retirada después tiene que hacerse muy lentamente, hasta casi un año. Estamos bajando los corticoides muy poquito a poco para darle al niño oportunidad de generar sus propios corticoides. En infecciones, esto es una de las paradojas que decía empíricas. En principio es un inhibidor del sistema inmune, con lo cual no tiene mucho sentido darlo en una infección porque vas todavía a inhibir más tu sistema inmune. Bueno, pues para algunas infecciones se ha visto que es útil. Por ejemplo, enfermos de SIDA que estaban infectados con neumocistis carini. Bueno, pues para esas infecciones funciona.
Ya digo que muchas veces no hay una explicación mecanística detrás de este efecto. También funciona para hepatitis, se ha utilizado también para la colitis ulcerosa y enfermedad inflamatoria intestinal, ahí por ese efecto antiinflamatorio que ya hemos justificado con varios mecanismos. Y para acabar otra vez, bueno, pues que veáis un poco los corticoides que hay aprobados en la clínica. Los más potentes, ya lo dije antes, dexametasona, betametasona, son los que con más probabilidad pueden inhibir el eje hipotálamo hipofisario y son 25 veces más potentes que el cortisol. Son de una acción prolongada. Metilprednisolona y transcinolona son 5 veces más potentes que el cortisol. Prednisona y prednisolona son 4 veces más potentes y todo eso son de duración intermedia. Y después tenemos la cortisona, que es parecido al cortisol, muy parecido, un poquito más débil si acaso, y de acción corta. Cortisol recuerdo que es hidrocortisona y esto sería cortisona. Bueno, pues con esto acabamos el cortisol y acabamos el temario de farmacología de este año.